Bueno, este es el análisis de la operativa del día 15 de mayo del año 2018. Digamos un día un poquito complicado para mí, por lo menos en las horas de la mañana, porque la plataforma me estaba como fallando o por lo menos no veía que el precio estuviese corriendo adecuadamente. Entonces tuve problemitas con mi plataforma hasta eso de las 9:30 más o menos. O sea que en realidad duré prácticamente una hora por fuera de los mercados sin operar directamente debido a lo que había mencionado anteriormente. De todas maneras, ahí tomé un par de trades interesantes. De hecho, pude haber ejecutado más operativas, pero pues estaba, digamos, dudando por el tema de la plataforma. Entonces, vamos a ver qué era lo que estaba pasando. Aquí, como siempre, usando directamente mi order flow, pues mi chart macro para ver una perspectiva macro acerca de lo que está haciendo el precio. Veo cómo es que el precio viene desde la sesión anterior, por lo menos acá, en una consolidación, dando mayor continuación hacia la baja. Vemos aquí la tendencia bajista, consolida, rompe las áreas claramente establecidas para dar mayor continuación hacia la baja. Entonces, básicamente, ¿qué era lo que yo estaba observando? Un mercado tercer cuadrante. Hablamos de tercer cuadrante cuando el mercado abre por debajo de la mínima de la sesión previa, mostrando bastante convicción en dirección hacia la baja. Y eso era lo que yo estaba observando. Por lo menos aquí este movimiento yo lo estaba viendo muy sobreextendido, un poco complicado. Aquí sí se puede realizar por lo menos una especie de scalping, un scalping bajista. Yo tenía ya pintadas o colocadas mis áreas de 8,50 y 5,75, lo que me daba hincapié para poder pensar que el precio por lo menos iba a consolidar sobre esta zona, que de hecho fue cuando el mercado, eso mismo hizo el mercado al momento de llegar sobre esta zona de transición. Ahora, ¿cómo es que pude haber observado estos trades? De todas maneras, los quiero analizar adecuadamente para ver qué era lo que iba pasado. Vemos acá, a ver, cómo es que el precio es la continuación bajista. Aquí yo estoy esperando es un retroceso más profundo. Ya depende de lo que me esté mostrando como tal el precio, pues entonces puedo acceder por lo menos a poder participar, a ejecutar un corto o todo lo demás, debido a que la dirección del mercado está en ese sentido. Ahora, yo estoy viendo en este momento bastantes imbalances vendedores, muchos imbalances vendedores, bastante convicción en dicha dirección. Y estoy observando esta zona de aceptación del precio. A las 7:56, de hecho por acá quería participar en una trade, más o menos sobre esta zona, un poco más temprano, pero eh, pues como ya había mencionado anteriormente, tenía problemas con la plataforma, entonces digamos que tuve muchas dificultades por eso. Ahora, ¿qué era lo que yo estaba viendo? Una zona de aceptación del precio. Puede haber una zona bastante clara sobre el nivel de los 17, prácticamente sobre los 17. Entonces, si el precio llevaba a cabo su retroceso, lo podía hacer con bastante probabilidad sobre ese punto y buscando una pues mayor continuación bajista, que era también lo que yo estaba observando acá, patrón de divergencias claramente establecidos. Entonces me daba a mí por lo menos a pensar que el precio estaba quizás en un proceso de consolidación para quizás también un cambio de dirección. Entonces, si iba a tomar por lo menos cortos en esta zona, no creo que hubiera sido tan agresivo al respecto. Ahora, de todas maneras, a ver, yo estaba también esperando aquí el retroceso más o menos sobre la 20 en mi chart macro, cosa que lo hace después, pero la convicción bajista definitivamente ganó en este punto. Entonces, ¿qué pasa? Yo estaba esperando un retroceso muy sobre esta zona, sobre los 17, y cosa que aparentemente lo lleva a cabo con bastante precisión. Era una trade, digamos que definitivamente ganadora sobre este nivel, sobre los 17. Y por eso es que me gustan las herramientas que estoy empleando, porque aumentan las probabilidades de los trades que yo antes ejecutaba. Entonces, realmente me da también, digamos, bastante seguridad para poder ejecutar trades. Además que este tipo de herramientas son, digamos que, entre comillas, fácilmente adaptables para operar otros mercados. Tengo la amiga, por ejemplo, operar con el dólar australiano o con el petróleo o con el T-Bond, eh, con los futuros también del maíz, ya dependiendo pues obviamente de lo que yo, de las conclusiones que saque dentro del backtesting que le estoy haciendo a cada uno de estos. Sí me estoy demorando un poco, pero pues de todas maneras es en lo que yo ando trabajando. Aquí el mercado viene como es que acepta toda esta zona. Aquí sobre el nivel de los 17, muy bueno este trade, excelente.
Lástima que no lo tomé, hace la continuación bajista y aquí sí no alcancé a ver este pedazo, no alcancé a ver este pedazo claramente cuando tuve esos inconvenientes, pero vamos a ver qué es lo que está sucediendo. El mercado sobre este punto está encontrando bastantes imbalances vendedores sobre una zona después de las 8:30, por lo menos de mi hora, durante la apertura de la bolsa. El mercado en este momento aquí yo estoy observando un nivel de 13,75, un 13,75 después de las 8:33, que era más o menos como sobre esta zona. Creo que era algo sumamente interesante para llevar a cabo. Tengo este nivel de los 13,75 y aquí hay otro nivel también interesante sobre los 14,75. Entonces, primer nivel de testeo, un 13,75 para mí era lo adecuado. Creo que uno podía optar también por entrar un poco más agresivo sobre los 13,50. En vista de que acá hay bastantes imbalances a favor de los vendedores, entonces sería una zona interesante, pero me voy a quedar por ahora con mis 13,75. Y de hecho, miren que la precisión de este instrumento, y aquí de hecho teníamos unos pivots interesantes marcados sobre esta zona. Entonces, definitivamente, el 13,75 hubiera sido la entrada más precisa. Si yo hubiera querido ser por lo menos un poquito más agresivo, lo hubiera tomado, digamos, un tick abajo y hubiera estado perfecto. De todas maneras, esta también era una trade muy exitosa. Lástima que me perdí si estos trades. Vamos a ver, aquí está. Es que como tal, como tal, empecé a operar más o menos sobre las 9:30. Yo en realidad estaba un poco cansado ya de los problemas que estaba teniendo hasta que por fin, digamos que la plataforma empezó a reaccionar, o más bien, era problemas del computador lo que estaba teniendo, entonces ya pude por lo menos operar un poquito. Aquí, uy, esta zona es bastante complicada, aunque nos podríamos dejar arrastrar un poco más por la convicción bajista que estábamos viendo en el momento. De hecho, este movimiento que estábamos viendo acá era precisamente este. Esperaba quizás un retroceso un poquitico más profundo, llegados hacia la 20, pero pues digamos que la convicción en este caso es lo que estaba ganando. Sí me estaba el precio, perdón, el mercado mostrando que se estaba sobreextendiendo demasiado, entonces sí estaba dentro de mi plan el poder ejecutar largos después de que por lo menos el precio hiciese un retroceso, entonces era una buena idea por lo menos buscar una micro tendencia alcista para poder treparnos y hacer un poco de scalping, ¿verdad? Hacia las 8:44 más o menos sobre esta zona. A ver, de hecho aquí, a ver, el precio hace la continuación bajista 8:44, más o menos acá. Y estoy observando claramente, digamos, unos niveles más o menos establecidos sobre 10,75. Una trade en todo el POC de ese momento. Era un poco complicada, por lo menos esta trade, ya que en esta zona estaba anticipando que el precio hiciese un retroceso un poco más profundo, quizás buscando hacia los 12,50. Si quería tomar una trade en este punto, creo que debía ser bastante, o sea, conservador y sobre todo que no esperaba por lo menos ganancias tan altas en esta trade. También debía buscar una zona adecuada y operar pues con una cantidad mínima de contratos, ¿no? De todas maneras estaba acá planteándome un 10,75, hubiera sido una idea interesante. 10,75, aquí el precio ya me está mostrando una zona de aceptación con bastantes imbalances compradores, lo que me quiere decir que es posible que aquí se genere un retroceso un poquito más profundo. Por eso es que lo estoy anticipando por lo menos en 10,75. Vamos a ver qué sucede. No, no me hubiera agarrado por lo menos la orden. Tenía acá más o menos dispuesto mi trade. Aquí el precio como tal es el retroceso llegando hacia niveles de 10,25, 10,50. Observen cómo es que este 10,75 tenía bastantes fundamentos al respecto. Se dirigía directamente hacia el POC de ese punto, una zona de aceptación por parte de los participantes. Además, estaba respaldado por estos pivots que teníamos acá. También aquí me estaba mostrando unos cuantos imbalances. Quizás, digamos, un promedio de estos también hubiera sido una idea interesante para sacar ese 10,25, pero bueno, es complejo realizarlo de esa forma porque digamos que
si uno quiere llevar a cabo un scalping de calidad, pienso yo que la toma de decisiones debe ser rápida y segura a lo que uno conoce. Entonces, si yo me pongo, digamos, a ver todo esto y a empezar a dudar sobre cuál precio voy a tomar, pues entonces el trade se me va. Definitivamente yo hubiera optado por un 10.75, un 10.75, cosa que no llega, pero no importa, no importa. El mercado hace la continuación acá bajista, llegando de nuevo sobre la zona de aceptación del precio y rompiéndola, desplazando las áreas de valor inferiores cada vez hacia una parte más inferior, hasta que ya por fin encuentro aquí unos imbalances compradores. Esto ya me está indicando, por lo menos a mí, que esto es un posible retroceso del mercado. Aquí yo estaba esperando reacción hacia la 20 y de hecho lo lleva a cabo. De hecho lo lleva a cabo, pero entonces, digamos que esperaba que el precio respetara muy sobre los 9,50, casi con 10, y se hizo un poquito más de continuación bajista, llegando de nuevo a testear los 6,25 y de nuevo dirigiéndose hacia el alza hasta básicamente buscar la EMA 52 de mi chart macro, ¿no? Entonces, en este pedazo yo ya estaba pensando por lo menos ejecutar, digamos, o pensaría yo, porque de hecho yo ingresé más o menos sobre esta zona, pensaría yo que es correcto empezar a hacer un scalping, por lo menos en buscando largos, debido a que aquí el movimiento predominante es alcista, porque simplemente es el retroceso de la corrida bajista que estamos viendo anteriormente. Entonces es buena idea por lo menos treparnos hacia este contexto alcista, el cual es muy lógico y es algo, por lo menos un punto de vista objetivo acerca de lo que yo podría llevar a cabo mi operativa. Entonces, ¿qué sucede acá? El precio, como tal, aquí yo había marcado una trade muy sobre esta zona y de hecho era bastante interesante este long, buscando casi los 3 puntos, apoyado por estos imbalances compradores. ¿Y en qué se fundamenta básicamente al momento de tomar aquí en mi flujo de órdenes? El precio viene, es la continuación alcista, encuentra, digamos, un poco de resistencia en zonas muy cercanas al POC. Cuando hace el retroceso tendrá que buscar aproximadamente esta zona. Esta zona era la que yo estaba marcando aquí en primera medida, mi 6.75. La siguiente zona que el precio podía testear era muy hacia los 6, entonces yo pude llevar a cabo, digamos, dos acciones al respecto. O aumentaba mi stop protegiéndolo más o menos sobre esta zona, dejándolo por lo menos, digamos, un punto por detrás, o un punto, 3 ticks por detrás de este 6, más o menos como por esta zona, también protegiéndolo con estos imbalances compradores, pero tenía que aumentar directamente mi relación beneficio-riesgo, básicamente dejándolo hacia 4 puntos. Creo que aquí se había cumplido más o menos los 4 puntos un poco, aunque un poco apretado, ¿no? O la otra opción es que simplemente puede haber entrado muy sobre los 6.75, doblar en 6, dejar por lo menos, digamos, acá mi stop relativamente protegido, bien protegido, y buscar básicamente una salida con esas dos entradas. En este caso, el precio simplemente testeó acá los 6.75, ajá, tal cual como lo estoy viendo en este punto, para dirigirse hacia el alza con una salida interesante. Aquí la salida de esta trade tuvo que haber sido medida muy hacia los 10.75, casi a los 4 puntos, e inclusive estaba un poco apretada, por lo que veo, 10.75 sobre esta zona de alto volumen, y el precio creo que es muy contundente al mostrarnos cuáles son las zonas indicadas tanto para poder entrar y salir. Entonces, para mí, o sea, mi flujo de órdenes viene siendo como una guía muy, muy buena al momento de llevar a cabo mi operativa. Yo realmente no cambio ese instrumento por nada del mundo porque por lo menos me está dando a mí una visión un poco más precisa de cómo es que yo debo tomar en cuenta mis trades y hacia dónde los debo ejecutar, cómo es que por lo menos debo colocar mis stops, hacia qué puntos debo salir y todo lo demás. Entonces me da bastante seguridad por lo menos manejar mi flujo de órdenes sumado, digamos, con el perfil de volumen que estoy viendo adecuadamente. Después sigo directamente hacia lo que está haciendo la acción del precio y por último también digamos que respaldo esa toma de decisiones con los indicadores que yo estoy usando. Por ejemplo, está LR89, está SMA20 o inclusive la EMA de 52 periodos, que generalmente es donde yo ejecuto la mayoría de mis trades. Entonces me da bastante seguridad por lo menos a llevar a cabo ese tipo de operativas. Nada que hacer, me gusta mucho. El precio entonces realiza la continuación hacia el alza y aquí, muy hacia las 9:30,
Aquí yo ya había comenzado entonces a operar, no iba a tomar, aquí tenía en mente esta trade, realmente la tenía en mente, pero pues digamos que quise esperar un poquito más debido a que estaba analizando todo lo que estaba pasando hacia atrás en el mercado, no estaba totalmente seguro de entrar y participar de una porque me había desconcentrado bastante sobre esta zona. Entonces aquí había una cuestión, el precio hace su retroceso y de hecho tenía una trade muy marcada más o menos sobre los 708, que era el punto 708 o 7,75. De hecho me gustaba 708 para no dejar escapar el trade y de hecho vamos a ver, aquí la marcamos 708 aquí y el precio hace entonces su retroceso. La entrada precisa era 7,75. Aquí, muy precisa, apoyado por este imbalance, estos imbalances compradores. No sé si aquí se puede ver este pivot que me lo está marcando netamente. Mm, entonces, esto es típico, digamos, esos retrocesos son típicos de mercados que están testeando y distribuyendo alrededor del POC. Por ejemplo, digamos, acá había encontrado una zona de resistencia bastante fuerte sobre 10,25. De hecho, miren estos pivots acá, miren este pivot acá. Era algo que de hecho no había tenido en cuenta y que hasta ahora me había fijado, que aquí teníamos una zona por lo menos de resistencia bastante fuerte. Entonces, cuando el precio choca sobre un área de resistencia muy fuerte del mercado, generalmente tiende a hacer unos retrocesos un poquito más profundos. Entonces, era por eso que no había ejecutado esta trade. No tenía totalmente claro el panorama, el contexto en el cual me estaba marcando. Si era por lo menos alcista lo que yo estaba analizando hasta este momento. ¿Hacia dónde? Pues niveles tenía más para llegar hacia los 15,25 aproximadamente, digamos, sobre esta zona, acá, muy cerca a la EMA 52 de mi chart macro. Pero entonces no había visto esta zona tan fuerte y aquí me lo estaba mostrando básicamente estos deltas negativos. Tenía aquí un 10,25 y un 11,50. Entonces definitivamente aquí había un área fuerte a lo cual esperaría el retroceso más profundo. ¿En dónde podría testear? Tendría que ir a testear directamente hacia el punto de control, hacia 7,75, que fue tal cual como lo que había marcado en este punto, respaldado por este pivot previo. Dicho de paso, esto es una trade técnicamente válida para mí, solo que se debe tomar más profunda por lo que ya había mencionado anteriormente. Pero de todas maneras aquí un 80, perdón, un 708 para mí hubiera sido mi trade, más o menos sobre este punto, y hace la continuación alcista. Ahora, de nuevo, si el precio, digamos que mi target estaría muy marcado hacia los 3 puntos, ¿no? Más o menos como por acá, sí, por esta zona. Pero es ahí donde uno empieza a observar la acción del precio. Básicamente, mi modus operandi durante las operativas se basa obviamente en el análisis primero de mis perfiles de volumen, luego hacia, bueno, mi toma de decisiones va muy arraigada luego hacia mi flujo de órdenes, como tercer paso directamente a lo que hace la acción del precio y por último, básicamente a los indicadores que yo generalmente uso. De hecho, esos indicadores pues ya los empleaba antes de que yo hubiese conocido pues estas otras herramientas un poco más objetivas. Em, entonces, pues obviamente no las voy a desechar. Yo no voy a desechar todo lo que había venido trabajando, sino más bien lo que yo hago es pulirlo hasta lo que más pueda. No se trata tampoco, digamos, de ser perfeccionistas, sino simplemente de evolucionar y mejorar. Entonces, cuando yo identifico ciertos patrones del mercado, lo que yo quiero es aprender a sacar unas entradas más precisas, aprender a ajustar bien mi stop, aprender a alargar mis beneficios, todo dentro de un marco objetivo. Y básicamente estas herramientas a mí me ayudan, digamos, a establecer ese tipo de herramientas, o más bien ese tipo de decisiones, perdón, ya que una persona sepa o no manejarlas, pues ya le corresponde a ella misma llevar a cabo un buen backtesting, un buen estudio de todo esto, porque hay muchas personas que generalmente toman el hecho de que vamos a usar una herramienta y ya de nuevo lo están aplicando a una operativa en vivo y ni siquiera se debería hacer en simulación, no, debe ser primero todo estudiado, por lo menos algo debidamente documentado, algo, si uno tiene un cuaderno con apuntes, llenarlo con todo eso, si uno maneja, digamos, carteras de Excel para poder consignar datos estadísticos acerca de los patrones que están observando y todo lo demás, se debe hacer, aconsejo mucho, digamos, ver los mercados o analizar nuevos análisis, nuevos puntos de vista
todo bajo, digamos, un marco muy arraigado hacia el método científico, ¿correcto? Entonces, simplemente es eso. Entonces, ahora el precio hace aquí el retroceso y hace la continuación alcista. Esto a mí, de hecho, aquí sobre estos puntos me estaba indicando bastantes imbalances a favor de los compradores. Esto simplemente es para poder alargar el target. ¿Hacia dónde, digamos, puedo buscar salidas? Aquí es un poco difícil, realmente es un poco difícil. Mi primera salida, desde el punto de vista del contexto macro aquí el mercado, estaría más o menos sobre los 15,50, más o menos sobre esas zonas, porque ahí está digamos que la EMA 52 de mi chart macro. Aquí, por ejemplo, tenía unas salidas 13,75 y 15. Entonces, digamos que esta zona era propicia para por lo menos haber salido acá con esta trade. Si el precio quiere realizar su continuación alcista, de hecho es el contexto, o más bien la dirección adecuada, debido a que aquí el test de la 20 falla. ¿Mm? Entonces, el siguiente movimiento que se puede esperar con esta corrida bajista es que el precio haga su retroceso sobre estos puntos. Entonces, será una buena idea saber salido por esta zona. En fin, vamos que son los trades que, mire, de hecho aquí hace el retroceso sobre los 14,50, llega inclusive un poquito más arriba, testeando 15,25. Entonces, lástima que perdí estos dos trades. De hecho, había bastantes. Uno, dos, tres, cuatro, cinco trades. Cinco trades de altísima probabilidad. Y son cosas de la vida que precisamente uno omite los trades de alta probabilidad y uno como que se mete en unos medios, ambientes un poco hostiles y un poco difíciles de llevar a cabo, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué era lo que yo estaba por lo menos observando hacia este punto? Evidentemente el precio aquí reacciona de una forma violenta hacia este punto y hace su continuación bajista. Entonces ya estoy observando por lo menos imbalances vendedores sobre esta zona y ya estoy identificando claramente mi trade. De hecho, por aquello yo tuve que haber marcado una trade muy sobre los 12,50 que era básicamente lo más apropiado para poder llevar a cabo. 12,50, aunque en realidad aquí el precio me estaba mostrando también una posible zona muy sobre los, a ver, 11,25 aproximadamente. Esta trade para mí realmente estuvo un poquito difícil por el simple hecho de que tenía dos zonas probables de llegada. Tenía un 12,50 y tenía un 11,25. Opté por 11,25, pero, no mentiras, por 11. Y aquí yo cometí un error. Cometí un error porque me fui demasiado agresivo en una trade en la que se debía haber enmarcado por lo menos en un contexto un poco más conservador. Si esto es un error, me descaché por un tick. Pero bueno, la trade tuvo que haber sido medida hacia 11,25, más o menos. A ver, listo, 11,25. Mi plan era el siguiente. Planeaba ejecutar una trade acá. Ahora, si el precio hacía su retroceso, lo hacía sobre 12,50, más o menos sobre esta zona, y ahí podía haber ejecutado otra trade. Pero eso sí, mi stop tenía que estar, mejor dicho, muy ajustado, muy ajustado. Mi salida, como tal, era hacia estos niveles, hacia los niveles con 9. Más o menos, no mentiras. Bueno, voy a establecer una salida con 9 acá. La otra salida era hacia 7,75, 8 era la otra salida. Entonces, pues, ¿qué era lo que estaba pasando? El precio hace su retroceso, ejecuto mi trade y digamos que empieza a vacilar un poquito más. Ve cómo hace aquí el intento, por lo menos del precio, de realizar digamos que una máxima un poco más alta, pero evidentemente digamos que aquí estaba demorada la cosa, aquí demoró bastante en desarrollarse ese trade, casi 4 minutos, y cometí una equivocación con mi salida, realmente no me gustó eso, porque cuando yo veía estos imbalances vendedores sobre estos puntos, entonces yo estaba pensando, bueno, definitivamente, digamos, acá voy a testear los 9, más o menos sobre esta zona, los 9 con una facilidad, entre comillas, cierta facilidad, y quizás, digamos, empezaba a testear sobre niveles de 8, 7,75, inclusive aquí tenía marcado mi pivot previo, entonces el plan era haber salido simplemente los dos puntos, cosa que realmente no llevo a cabo y de hecho salgo mucho antes, 1,75. Creo que aquí esta calificación del trade después de todo no viene a ser tan correcta, pero bueno, en fin.
Ahora, ¿qué es lo que yo estoy observando acá? El precio, digamos, empieza a reaccionar claramente sobre 8,50. Esta línea yo la había dibujado desde desde antes del inicio de la sesión sobre 8,50, más o menos sobre esta zona, anticipando una posible perdón, soporte del precio. Entonces estaba identificando que como tal, aquí el mercado está empezando a distribuir acá sobre esta zona. Entonces había que tener mucho cuidado con eso. Realmente aquí como tal no había unos trades interesantes para poder participar. Quizás de pronto un largo por acá y todo lo demás, pero tampoco es que me hubiese llamado la atención. ¿Eh? Eh, Estaba por lo menos, si había identificado este punto. Este trade me gustó bastante porque fue entrada precisa y salida precisa. Entonces eso fue más o menos sobre las 10:30 del precio, cómo es que empieza, digamos, a balancear sobre estos puntos. Entonces generalmente en este estado, trades tendenciales es una mala idea y lo mejor por lo menos es tomar trades en extremos. ¿Cuáles extremos? Pues realmente es difícil poder llevar a cabo una operativa así con solo la acción del precio. Hay muchas personas que se jactan de el tema de la acción del precio y todo lo demás, pero es complicado, es realmente complicado por lo menos llevar una operativa decente por esa forma. Yo por eso es que uso por lo menos mis herramientas pues para poder llevar a cabo una operativa mucho más objetiva. Mm, 10 y 29 aquí hace la... Ajá, esto era lo que yo estaba esperando, básicamente un punto de quiebre más o menos sobre estos puntos. Y aquí yo tengo mi entrada, de hecho si la ejecuto más yo la ejecuté sobre 9,25 más o menos acá. La precisa era hacia niveles con 9, apoyados por estos imbalances compradores y esperando que el precio reaccionara sobre esta zona, dando mayor continuación hacia el alza. En este caso yo sí no esperaba una mayor continuación del precio hacia el alza porque el contexto en este momento era un mercado balanceado. Entonces era entrada y salida casi hacia niveles de pivots previos y todo lo demás. Hay que ser muy técnicos al momento de salir porque no sabemos qué es lo que va a pasar en el mercado. Entonces aquí yo sí estaba identificando más o menos digamos, esta zona, más o menos por acá, esto acerca de que el precio tenía que reaccionar y empezar de nuevo a testear puntos, a testear puntos. Entonces era entrada y salida rápida. Aquí me como un tick en la ejecución de mi trade y mi salida pues sí la establezco de una forma adecuada. De hecho pude haber ganado un poquitico más, pero no, así está bien. Y ya finalmente entonces termino mi día por lo menos con estas dos trades que realmente me dejan un poco satisfecho. Lástima que no pude haber ejecutado estas trades. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Lástima. Pero por lo menos me voy contento con el tema de que los análisis fueron correctos. Los análisis fueron correctos y que cada día más me estoy enamorando mucho más de las herramientas y del estilo que estoy por lo menos adoptando. Entonces me gusta bastante tenerlo en cuenta de esa forma. Quiero ver por lo menos, digamos, estas dos trades que se había desarrollado muy hacia las 2:20 y 2:50, cosa que no había hecho hasta este momento. Ujú. Esto, a ver, 12:20. A ver cómo es que el precio empieza a testear todas estas zonas. Aquí yo estoy identificando un 7,50 después de a ver, ¿esto qué horas son? A ver, 7,50, ya identifiqué un precio interesante, pero aquí yo me estoy encontrando en este instante. Igual quería marcarlo para una futura ocasión, 7,50. Bueno, el precio hace la continuación alcista. En realidad no estoy observando trades interesantes para llevar a cabo. Toda esta zona es complicada, por eso es que digamos que aprender digamos que el sentimiento del mercado como tal es una buena idea para nosotros poder así anticiparnos a ciertos movimientos, porque por ejemplo, digamos en un estado tan consolidado como este y tras un mercado, perdón, un movimiento sobreextendido, lo que yo anticiparía es un retroceso profundo. ¿Qué tan profundo puede ser? Pues ya hay que esperar a ver qué es lo que hace el precio y adecuarse muy bien a digamos, a unos testeos inteligentes, pero ejecutar trades acá tendenciales es mala idea, por lo menos para mí. Quería ver acá a las 12:20, porque aquí tengo esta zona aquí marcada muy sobre los 9,75. A ver, si el precio llega por lo menos hacia esta zona, se queda cortico, se queda bastante cortico en 9,75.
Era una buena idea por lo menos haber ejecutado una trade sobre este punto, pues si ya no llega, pues nada que hacer, no importa. El precio es la continuación bajista, se espera que llegue sobre los 4.75 aproximadamente, de hecho aquí está, y que haga su retroceso un poquito más profundo. Entonces, acá llega y aquí yo estoy identificando debidamente un 7,50, un 7,50 lo voy a tener aquí, era el que yo había indicado anteriormente. Entonces, si ve que por lo menos me puedo anticipar un poquito mejor digamos, a identificar precios adecuados para mi operativa. Entonces, a ver, ¿qué pasa acá? 7,50. Aquí hace su retroceso y... ¡chucum! Bueno, el precio, de hecho, el mejor precio debía haber sido sobre 7,75. Y sí, evidentemente este nodo de alto valor, digamos que eso es lo que me está diciendo, ¿no? Me fui un poquito más agresivo aquí al respecto con mi 7,50, pero bueno, no importa. Me como dos ticks, pero bueno, ok. 7,50 que más o menos era sobre esta zona. Miren la precisión de esta trade, hermosa. Una trade de hecho muy buena, maravillosa, con salida hacia 3,25. Más o menos acá 3,25, entonces hubiera sido una trade básicamente de 3,75, casi 4 puntos. Excelente trade. De hecho aquí sobre este pivot previo pudo haberse llevado a cabo, entonces excelente trade. El precio hace la continuación alcista, perdón, bajista. Encuentro acá bastantes imbalances a favor de los compradores. Aquí hay que tener bastante cuidado. No veo una zona adecuada para por lo menos participar aquí. De hecho, bueno, exceptuando, perdón, esta zona sobre los 1,50 apoyado por el POC de esta vela. Vamos a ver qué pasaba hacia ese instante. 1,50 y uy, buena trade esa, pero difícil. Difícil esta trade. 1,50 aquí medio este largo. 1,50 buscando mayor continuación hacia el alza. Quizás con una primera salida hacia 5,75. Pero después de este movimiento tan fuerte en dirección alcista, yo buscaría un beneficio mucho mayor. Inclusive tendría un beneficio muy hacia los 7,75. Acá, más o menos, digamos, después de este punto. Ahora, de nuevo, si aquí me está mostrando la acción del precio bastante fuerza en dirección alcista, pues alargo mi target. ¿Hacia dónde voy a buscar siguiente beneficio? Hacia 10, inclusive puedo establecerlo sobre 10,50. Aquí, más o menos sobre esta zona. Una salida interesante, pero interesante también este trade. Un trade, digamos, un poco extraño, retroceso profundo, pero en vista, digamos, de estos imbalances compradores o esta intención compradora, pues era, digamos, interesante poder haber llevado a cabo también esta trade. Entonces, por favor, cualquier cosa, comenten y con gusto les puedo colaborar.